¿Qué tal? Buenas tardes a todas y a todos. Vamos a continuar con este diplomado en procedimientos participativos. El día de hoy vimos algunos antecedentes, algunos temas con la actividad ciudadana en la toma de decisiones. Ahora ya en una forma breve vamos a entrar pues a lo que se llama esta figura de revocación de mandato. Como lo platicamos ayer, acuérdense, la revocación de mandato pues es una figura que nace sobre todo del sistema anglosajón. El sistema anglosajón, como ya vimos, Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, son las sociedades más avanzadas, las culturas más avanzadas, donde ya muchos temas toman decisiones directamente la ciudadanía, como el caso que platicamos ayer del Reino Unido, que se separó de la Unión Europea, o en el caso de Canadá, que la provincia de Quebec se quería separar, etcétera. Entre otros temas, pues tenemos el de revocación de mandato, ¿no? En la revocación de mandato tenemos algunos antecedentes interesantes, como el que se dio en Estados Unidos implementando, ¿no?, en algunas ciudades esta figura de la revocación de mandato, como sucedió para gobernador en Dakota ya hace muchos años, 1921, o también hace poco tuvimos una revocación de mandato en el 2003 para el gobernador de de California, Gray Davis. Y bueno, en 1995 también en Canadá tuvimos una figura, se dio a cabo la figura de revocación de mandato, no para otra de las provincias de Canadá. En Venezuela también ya, pues Venezuela fue el primer país de América Latina, ¿no?, que implementó directamente ya en su constitución esta figura de revocación de mandato. También se han dado, por ejemplo, procesos de revocación de mandato en California. En el último que se dio fue en el 2021, ¿no? Donde fíjense, fue una participación en el 2021 en California del 66% de las personas, de los votantes, 66% participó en este proceso de revocación de mandato. El proceso aquí en el estado de California costó, ¿no?, aproximadamente 276 millones de dólares. Vean cómo no son nada baratos estos procedimientos, como cualquier elección, como cualquier proceso donde se toman decisiones, y en este caso directamente por la ciudadanía, pues son muy costosos. Por eso les decía que el voto electrónico o la toma de decisiones directamente en forma electrónica, pues va a ayudar mucho a este sistema, ¿no? También se hicieron varias preguntas a los votantes, finalmente dos preguntas muy importantes en esta figura de la revocación de mandato en California. Primero se dijo, ¿debe ser destituido el gobernador? Y había que contestar sí o no. Y si respondiste sí, ¿quién debería sustituirlo como gobernador? Vean cómo la figura de revocación de mandato aquí en el estado de Baja California, porque acuérdense que como en México, en Estados Unidos, pues cada estado tiene su propia legislación. En Estados Unidos hay estados que tienen revocación de mandato, hay estados que no tienen revocación de mandato, pero aquí en el caso de Baja California en 2021, pues sí había revocación de mandato, se llevó a cargo este procedimiento de revocación de mandato y se preguntaba primero, como ya vemos, ¿debe ser destituido? Hasta aquí debe de llegar, en pocas palabras, el gobernador, pero como segunda pregunta, si uno respondía sí, debe ser destituido, también se le preguntaba ya directamente a la ciudadanía quién debería sustituirlo como gobernador. Entonces está la revocación de mandato y en automático, pues una elección para que la ciudadanía nos diga quién debería sustituirlo como gobernador. Se daban opciones, ¿no?, a ambos partidos políticos y otros partidos políticos. El votante entonces podía señalar otro nombre no listado por algún partido. El votante también podría decir, pues, por quién quería votar realmente, aunque no fue una persona de ninguno de los partidos políticos. Pero vean cómo en Baja California se hacen las dos preguntas. ¿Quieres que se revoque el mandato a esta persona? Sí. Y bueno, si quieres que sí se revoque su mandato, pues ahora quién quieres que sea o quién quieres que lo sustituya como gobernador, ¿no? Ahora, en el caso específico de México, ¿no?, el establecimiento de la revocación de mandato, pues ha también estado a través de la historia, ¿no?
Habrá, pues primero, desde hace mucho tiempo, ahí se platicaban las constituciones del 24, 1824, 1836, estaba la figura, ambas constituciones marcaban esa figura, pero pues no se llevaba realmente a cabo. Sin embargo, en los tiempos actuales, en el 2011, el PAN, el PRD y el PT propusieron una reforma al artículo 35 para instaurar la figura de la revocación de mandato. Pues fíjense, pasó mucho tiempo hasta que en el 2011 se propuso la figura de revocación de mandato en el texto constitucional, no de forma legal, sino en el texto constitucional. Pero el PRI y el Verde se opusieron porque no se especificaba el mecanismo. Entonces se le dijo no a la iniciativa, pues está bien, quieres proceder con este procedimiento, este mecanismo de revocación de mandato, está bien, pero pues tienes que decirnos cuál es el procedimiento. Le dice el PRI y el Verde, al PAN y al PRD, pues explícanos el procedimiento, ¿no? Posteriormente también en el ámbito local, en las entidades federativas, pues Yucatán fue el primer estado que introdujo la revocación de mandato en 1938, pero la realidad, lo que ha sucedido en muchas normas en México, nunca se llevó a cabo este procedimiento de revocación de mandato en Yucatán. Nada más se incorporó en la legislación, pero no se llevó nunca a cabo, nunca se realizó. En el 2010 fue declarado inconstitucional en Chihuahua, cuando se estableció también estos procedimientos de revocación de mandato, se impugnaron, se declararon inconstitucionales en algunos temas y se recurría al juicio de amparo. Es decir, no podría entrar en vigencia figura de revocación de mandato. Hubo varios intentos, tanto a nivel federal como en entidades federativas, y no se llevaba a cabo, no era real, no era efectivo este procedimiento de revocación de mandato. Sin embargo, bueno, la cosa va evolucionando y a nivel federal, el 20, ¿no? Como vemos aquí, el 20 de diciembre de 2019, fue publicado en el Diario Oficial el decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas normas constitucionales. Y con la reforma que se dio a la Constitución en diciembre, que muchos ya ni nos acordamos bien, porque ya acuérdense que posteriormente pues, se vino la pandemia y se nos olvidó esta reforma, pero en el 2019, a finales del 2019, se reformó la Constitución para crear dos figuras de mecanismos de participación ciudadana en la Constitución. Se creó la figura de la consulta popular. Por eso les digo, ya vamos avanzando en México, porque estamos partiendo aquí desde una disposición constitucional. Desde la Constitución se habla de consulta popular y desde la Constitución se habla también de revocación de mandato. Ya al hablar en la Constitución de consulta popular y de revocación de mandato, pues esto qué nos está diciendo? Pues que si está a nivel constitucional, pues seguramente en un futuro lo vamos a tener a nivel local. El decreto de reformas y adiciones a la Constitución para impactar en el artículo 35, fracción de 19, la revocación de mandato fue publicado, como ya vimos, el 20 de diciembre de 2019, en donde se afirmaba que el Congreso de la Unión contaba con 180 días para expedir la ley reglamentaria. El plazo posteriormente pues, se venció el 17 de junio del 20 y en febrero de 2021 el PRI manifestó que contaba con una propuesta para ser presentada nuevamente al Congreso de la Unión. Total, duramos del 19 hasta que se publicó la norma en el Diario Oficial de la Federación el 14 del 09 del 2021, es decir, el 14 de el mes de septiembre, perdón, del 2021. ¿Cuál es la base constitucional? Entonces, bueno, ¿cómo quedó esta figura de revocación de mandato? Pero ojo, es muy importante señalarlo. Es parte desde la Constitución, o sea, no estamos como en el problema en el que estamos metidos ahorita del Plan B. Hay disposiciones en el Plan B que son importantes. Hay disposiciones en este Plan B de reforma electoral que quizás sean inconstitucionales, pero el problema que tenemos con el Plan B es que es Plan B, como lo dice, es decir, son reformas legales. Entonces, mientras no tengamos una reforma constitucional, pues no pueden avanzar mucho las reformas legales.
En realidad ese es el problema que tenemos ahorita con el Plan B, que no tienen sustento vía una reforma constitucional. Todas las reformas electorales y cualquier otra reforma deben de partir de la Constitución. Y el verdadero problema del Plan B, actualmente de la reforma electoral, es que no parte de la Constitución. Pero bueno, así está. Pero este tema de la revocación de mandato ya en el 2021 se reformó la Constitución, se incorporó en la Constitución, entonces parte de la Constitución. Si es una disposición de la Constitución General de la República, de la Constitución Federal, pues entonces seguramente va a impactar posteriormente en todas las entidades federativas. No es una disposición legal, inclusive, que se pueda impugnar por inconstitucional. Es una disposición constitucional que por lo tanto no se puede modificar, no se puede impugnar porque es texto constitucional. Acuérdense que los únicos que pueden reformar la Constitución es el propio poder legislativo permanente. O sea, solo las legisladoras y los legisladores, solo el Congreso de la Unión y la mayoría de los congresos locales pueden reformar la Constitución, nadie más. Entonces, pues ya quedó ahí muy claro, ¿no? O sea, se lo tomó muy en serio el Poder Legislativo y dijo, lo voy a plasmar en la Constitución para que no haya forma de modificarlo. Entonces fue un avance muy importante, les digo, fue hasta 2021, pero fue un avance muy importante ya crear la figura de la revocación de mandato en la Constitución. Y queda, fíjense, en la fracción novena del artículo 35 como un derecho político de la ciudadanía. Fíjense, en el 35 empezamos con 2, 3 fracciones, ya vamos en la 9. Entonces, uno de los derechos políticos de toda la ciudadanía es participar en procesos de revocación de mandato, como dice la fracción novena, en que se refiere a la revocación de mandato de la Presidencia de la República y se nos dice también se llevará a cabo conforme a lo siguiente. Entonces aquí ya vienen las reglas que tanto se habían cuestionado en el 2019, que no se decían. Pues bueno, ya con el 2020, en el 2021, cuando se publicó la norma, entonces ya vienen todas las condiciones, todos los requisitos, todo el procedimiento de la revocación de mandato. Primero se dice, cuando se inicia el procedimiento de revocación de mandato, este será convocado por el INE. Entonces aquí automáticamente nos está diciendo la legislación, el INE es el encargado de realizar el procedimiento de revocación de mandato. Y el INE va a convocar a toda la ciudadanía. Pero ¿cuándo inicia este procedimiento de revocación de mandato? El INE. Y vean lo que dice la legislación. Cuando sea por petición de los ciudadanos y ciudadanas en un número equivalente a por lo menos el 3% de los inscritos en la lista nominal. Entonces no crean que vamos a decir, pues va a haber revocación de mandato para la presidenta o el presidente de la República en 2 meses. Eso no lo dice nadie. Lo tiene que solicitar la ciudadanía y tiene que ser un grupo importante de la ciudadanía. El 3% de los que están en la lista nominal, y ya vieron que la lista nominal es de 94 millones, pues el 3%, casi 3 millones, tendrían que solicitar el procedimiento de revocación de mandato. Tendrían que pedírselo al INE y en su caso el INE convocar a toda la ciudadanía para que participen en este procedimiento de revocación de mandato, pero como nos dice la legislación, al menos el 3% de los inscritos en la lista nominal de electores deben solicitarlo, siempre y cuando en la solicitud correspondiente o corresponda a por lo menos 17 entidades federativas. Entonces, 3%, y este 3% de los que están en la lista nominal tienen que estar repartidas estas personas, que les digo que prácticamente son un poco menos de 3 millones, para tener el 3%, son como 2.800.000 por ahí, pues estas personas tienen que estar inscritas en la lista nominal de por lo menos en 17 entidades federativas. ¿Qué quiere decir eso? Que la revocación de mandato tiene que solicitar las ciudadanas y ciudadanos de por lo menos la mitad más uno de las 32 entidades federativas de nuestro país. Son 17 entidades federativas las que deben de solicitar
la revocación de mandato. Y representar estas 17, por lo menos un 3% de los que están en la lista nominal. Entonces, bueno, van al instituto este 3% de personas de la lista nominal, repartidos en 17 entidades federativas, van al instituto y les dicen saca la convocatoria para este procedimiento de revocación de mandato. Por lo tanto, el instituto, dentro de los siguientes 30 días a que se reciba la solicitud, tiene 30 días, como dice la ley, verificará el requisito establecido en el párrafo anterior y emitirá una convocatoria. Entonces vamos a ver, dice el IFE, ya me llegó la documentación, ya me llegó la solicitud, vamos a ver si se cumple con este 17, o sea, con este 3% y con 17 entidades federativas donde se tiene ciudadanas y ciudadanos que están solicitando la revocación de mandato. Si se cumplen con todos estos requisitos, entonces viene ya luego la responsabilidad del INE de emitir inmediatamente la convocatoria para el proceso de revocación de mandato. Se cumplieron todos los requisitos, lo solicitó la ciudadanía, entonces ahora lo que sigue es emitir la convocatoria. En pocas palabras, nos van a convocar a todas las ciudadanas y a todos los ciudadanos del país, porque se trata de revocación de mandato a nivel presidencial, pues nos van a convocar a toda la ciudadanía del país a participar en este proceso para la revocación de mandato. Ahora, 2, se podrá solicitar en una sola ocasión y durante 3 meses posteriores a la conclusión del tercer año del periodo constitucional. Otro tema. La ciudadanía, este 3% no lo puede solicitar cuando quiera durante los 6 años que se ejerce la presidencia de la República. Solamente lo va a poder solicitar en un solo momento. 3 meses después de que concluya su tercer año, o sea, cuando vaya exactamente a la mitad el ejercicio de la presidencia, justo cuando va a la mitad, se le va a preguntar a la ciudadanía, ¿quieres que siga este presidente o presidenta o revocamos su mandato? Y sí tiene mucha lógica porque, bueno, pues primero hay que esperar 3 años para ver qué es lo que está haciendo ese presidente o esa presidenta, ya que sabemos muy bien qué está haciendo el presidente o la presidenta durante 3 años, entonces tendremos 3 meses después de esos 3 años, de la mitad exactamente de su periodo, para solicitar una convocatoria y para solicitar en su caso que se abra el proceso de revocación de mandato. ¿Qué nos dice aquí en la Constitución? Se va a revisar la actuación de la Presidencia de la República justo a la mitad de su periodo presidencial. Exactamente a la mitad de su periodo presidencial se va a tener que revisar este procedimiento de revocación de mandato. En su caso, ojo, sí lo solicita la ciudadanía. No es que el INE diga, bueno, vamos a organizar un proceso de revocación de mandato. El INE no actúa de oficio. No lo puede realizar el INE. Tratándose de revocación de mandato, tiene que ser 3% de la ciudadanía, de los que están inscritos en la lista nominal, que les digo, no son poquitos, son poco menos de 3 millones de personas que tienen que solicitarle al INE, oye, promueve este proceso de revocación de mandato. Ahora, los ciudadanos y ciudadanas podrán recabar firmas para la solicitud de revocación de mandato durante el mes previo a la fecha en el párrafo prevista en el párrafo anterior. Y después el instituto emitirá a partir de esa fecha los formatos y medios de recopilación de firmas, así como los lineamientos para las actividades relacionadas. Entonces, imagínense, se solicita revocación de mandato, pues hay que recabar firmas para ver que se tiene el 3%. Hay que recabar firmas en 17 entidades federativas, por lo menos. Pues fíjense todo el procedimiento, todo lo complicado, es decir, se está pidiendo, ¿quieres revocación de mandato? Pues necesitamos una cifra que no es exacta, pero imagínense que en este momento necesitamos 2.800.000 firmas para que se active el procedimiento de revocación de mandato.
Pues imagínense la tarea del INE, la tarea de las autoridades, no es nada sencilla. Recabar necesariamente, pues les digo, más o menos por ahí, 2.800.000 firmas, donde esas personas están de acuerdo con que inicie el proceso de revocación de mandato, necesariamente. Luego, 3, seguimos el proceso. Se realizará mediante votación libre, o sea, cómo vamos a votar o cómo vamos a decidir si queremos que siga el presidente o la presidenta o si no. Pues se realizará mediante una votación libre, directa y secreta. Aquí está el mecanismo de participación directa ciudadana. Así lo dice la Constitución. Se realizará mediante una votación libre, directa, o sea, no va a pasar por nadie, directamente el ciudadano lo va a decidir, o la ciudadana, y secreta. Nadie va a saber si votó a favor o en contra cualquier persona, si revocó a favor de que se siga el presidente en sus funciones o a favor de que se le revoque el mandato. Entonces, bueno, la votación será libre, directa, secreta de ciudadanas y ciudadanos, obviamente inscritos en la lista nominal. El domingo siguiente, a los 90 días posteriores a la convocatoria. Se abre la convocatoria, se organiza todo el procedimiento y más o menos 3 meses después, en un domingo, se realiza este proceso de revocación de mandato, ¿no? Y se dice claramente también en la Constitución que era algo que se quería, pero que no se consiguió y quedó de forma contraria en la Constitución, porque había muchos que querían que la revocación de mandato fuera justo el mismo día de las elecciones federales. Pero como dijo el Poder Legislativo, aquí se puede confundir la ciudadanía, vamos a tratar de evitar todas esas confusiones. Entonces, en un año, en una fecha específica, se van a realizar las elecciones federales y en otra fecha completamente distinta, se va a celebrar el proceso de revocación de mandato, ya sea a nivel federal o a nivel local. Pero quedó muy claro también en la Constitución que no podemos tener al mismo tiempo elecciones federales y revocación de mandato. Y tampoco podemos tener al mismo tiempo elecciones locales y revocación de mandato a nivel local. Deben ser dos procesos separados. Claro, esto va a ser mucho mayor costo, va a tener un costo mucho más alto, pero se trata de que no se confunda a la ciudadanía y que no le digamos a la ciudadanía, oye, tienes que hacer las dos cosas al mismo tiempo. Para evitar qué es lo que se pide, pues se organiza la elección y se le pide el voto a la ciudadanía. Y posteriormente se organiza el proceso de revocación de mandato y se le informa y aclara a toda la ciudadanía cuál es el procedimiento de revocación de mandato y cuál es su finalidad, y van a acudir a la casilla correspondiente solamente a emitir su decisión sobre la revocación de mandato o no. Pero sí quedó muy claro ya por el Poder Legislativo, perdón, que no se pueden empalmar las fechas. O tenemos elecciones o tenemos procedimientos de participación ciudadana, pero no pueden ser al mismo tiempo. Si hay elecciones, no hay procedimientos de participación ciudadana. Si hay procedimientos de participación ciudadana, pues en esas fechas no puede haber elecciones, ¿no? Luego también nos dice esta figura 4, para que el proceso de revocación de mandato sea válido, entonces ya vieron, ¿no? Se recabaron firmas, 3% de los que están en la lista nominal, deben ser firmas de 17 entidades federativas, se lanza la convocatoria, ¿no? Se organiza todo para que esté lista la convocatoria, se lleva a cabo el procedimiento donde la ciudadanía dice si revoca o no el mandato, pero no solamente es suficiente. Agrega a la Constitución y la legislación un requisito adicional. Y el requisito adicional es, para que el proceso de revocación de mandato sea válido, deberá de haber una participación de por lo menos el 40% de las personas inscritas en la lista nominal de electores. Pues es un procedimiento con un parámetro muy alto.
Si somos 94%, están pidiendo por lo menos que salgan a votar el 40%. Imagínense, por ahí de 38 millones de ciudadanas y ciudadanos. Si no acuden al procedimiento de revocación de mandato 38 millones de ciudadanas o ciudadanos, no será válido. Y hay quienes dicen, súbele del 40 al 50 para que valga la pena. Y otros que dicen, no, bájale de 40 a 30 porque nunca vamos a tener la votación del 40. Ahora, ¿qué nos dice la experiencia? Como les decía ayer, la experiencia del IFE, ahora INE, desde 1990, es que en nuestras elecciones vota por ahí del 50%. No votan más. Pero en la mayoría de las elecciones tenemos un parámetro como del 40 al 50. Algunas elecciones votan menos, como en Quintana Roo en el 22 votó el 38%. Pero, por ejemplo, en el 2022 hubo elecciones en 6 entidades federativas. Y de esas 6 entidades federativas votó 38% en Quintana Roo y todas las otras 5 superaron el 40%. Estuvieron entre el 40 y el 50% de votación para esas elecciones de esas gobernaturas en el 2022. O sea, hablamos de un parámetro de 40. Entonces yo creo que de ahí, dijo el legislador, si la ciudadanía va en un 40% a votar, por lo menos, algunos casos más del 40, casos muy excepcionales menos del 40, pues el Poder Legislativo dijo, pues hagan lo mismo en la revocación de mandato. Póngale un parámetro como el de las elecciones federales, 40%. Lo que sucede en las elecciones federales tendrá que suceder en la revocación de mandato. Entonces, si se convoca a votar en una elección para una revocación de mandato, si nos convocan a la ciudadanía, oye, ven a votar para una revocación de mandato, para que nos digas si quieres que siga el presidente o no, pues creo que el parámetro de 40% pues se entiende, porque es el parámetro más o menos que tenemos en nuestro país para las elecciones federales. Entonces dice el legislador, pues no puede ser menos que para una elección federal. La decisión de una revocación de mandato es tan importante como la decisión de que la gente votó por ese candidato y ganó la elección. Entonces, para revocarle el mandato necesitamos por lo menos 40%. Desde mi punto de vista, yo creo que es un parámetro correcto, porque es lo que nos han dado las estadísticas del IFE, ahora INE, desde 1991. No pasamos del 50, pero por lo general estamos del 40 al 50 de participación. Entonces, en una revocación de mandato, pues vamos a tener también del 40% mínimo de participación para que sea válido todo ese procedimiento de revocación de mandato. Si no llegamos al 40%, pues se va a organizar el procedimiento de la revocación de mandato, pero pues no será válido. Nada más imagínense cuánto cuesta instalar casillas en todo el país. Nada más imagínense cuánto cuesta mandar a las candidaturas a todo el país. ¿Cuánto cuesta tener tantas oficinas necesarias para la revocación del mandato también? Entonces, bueno, dice la legislación, pues no podemos bajarle al 40. Para que sea válida debemos tener un 40. ¿Qué pasó en el procedimiento de revocación de mandato que tuvimos hace algún tiempo aquí en nuestro país? Pues tuvieron el 18%. Y 18%, no me acuerdo bien el dato, cuando se llevó a cabo la revocación de mandato, solo solía participar el 18%. La ley exige el 40%. Y de ese 18%, creo que 16 estaban porque siguiera el presidente de la República, 16% votó para que siguiera el presidente de la República y el 2% votó para que ya no siguiera el presidente de la República y se le revocara su mandato. Un resultado de 16-2. Pero de nada sirvió el resultado, porque la legislación nos dice por lo menos se tiene que tener 40% de los que están en la lista nominal. Si se obtuvo en ese único procedimiento de revocación de mandato a nivel presidencial, si se obtuvo solamente el 18%, pues no sirve nada todo lo que se hizo. No tenemos datos oficiales.
Es decir, en pocas palabras, no fue válida la figura y el proceso de revocación de mandato que tuvimos para el presidente de la República hace algún tiempo porque no se obtuvo el 40% de participación ciudadana. Y entonces ahora muchos están revisando, ¿le dejamos al 40% de participación ciudadana o le bajamos al 20, al 10? Porque si le dejamos el 40% de participación ciudadana, pues que el si un día en un proceso de revocación de mandato vota el 38%, pero como no le llegamos al 40%, pues todo lo que votó ese 38% no va a tener validez. Entonces hay que revisar, les digo, si bajamos el parámetro del 40 o si lo dejamos así. Y si no participa el 40% de la ciudadanía, no va a tener efectos legales esa revocación de mandato como necesariamente sucedió en el 2018, con estos procedimientos de revocación de mandato, ¿no? Luego, quinto, punto número 5, en este procedimiento de revocación de mandato. Ya vimos, por lo menos tiene que participar el 40% de los que estén en la lista nominal, que no son poquitos. El 40%, no tengo la cifra exacta, pero han de ser más o menos, como ya lo vimos, pues el 40% deben ser por lo menos, ¿qué les digo? 45 millones de personas. Entonces imagínense un procedimiento de revocación de mandato con motivo de la elección presidencial donde tienen que participar por lo menos 45 millones de personas para que sea válido. Y si no, de nada sirvió todo. Y todo lo que se gastó no va a tener efectos. Y esa figura de revocación de mandato, esa decisión, no va a ser vinculante para nadie. Como si no hubiera sucedido. ¿Por qué? Porque no se obtuvo el 40% de votación. Imagínense, si obtiene el 35% de las personas que están en la lista nominal, 35% salió a votar o a tomar su decisión sobre la revocación o no del mandato, pues no va a servir de nada. Pues hay que ver y hay que revisar estos parámetros. Pero insisto, si no se le llega al 40, hagan de cuenta que no se realizó el proceso de revocación de mandato porque no va a ser válido porque la ley nos exige claramente 40%. Insisto, hay unos que dicen está muy alto, bájenlo a 20. Otros que nos dicen no está bien porque en las elecciones federales en promedio vota un 50%, pues este 40% se puede cumplir en los procedimientos o mecanismos de participación participativa, como puede ser este de revocación de mandato. Entonces ahí quedó en el 40. Ya es una disposición legal, ya es una disposición válida y ahí quedó que hay que participar 40%. En la que tuvimos hace algún tiempo de revocación de mandato al presidente de la República, les digo, participó el 18%. 16 dijeron sí queremos que siga el presidente de la República, 2% dijeron no queremos que siga, pero de nada sirvió todo ese procedimiento que organizó el INE y que vamos a ver que lo califica el Tribunal Electoral. Pues de nada sirvió todo el procedimiento porque no se obtuvo el 40% y sí tuvo un alto costo porque costó mucho dinero el procedimiento y no fue válido porque nada más salió a tomar esa decisión, nada más salió a votar, como quien dice, el 22%, no se pasó el 40%. Bueno, quinto paso, ¿no? Para el procedimiento de revocación de mandato. Una vez que se obtuvo o no el 40, luego tenemos que revisar. El Instituto Nacional Electoral tendrá a su cargo, entonces, para este procedimiento, en forma directa, la organización, desarrollo y cómputo de la votación. En pocas palabras, ¿quién organiza la votación? El INE. Instituto Nacional Electoral, además de organizar todas las elecciones federales y todas las elecciones locales en convenio con las entidades federativas, también el INE va a organizar en forma directa la revocación de mandato y va a obtener el cómputo de la votación de revocación de mandato. El INE va a decir, pues aquí está el cómputo y tal persona se dijo que sí se le revocara su encargo y tal porcentaje dijo que no se le revocara su encargo, es decir, que no existiera la revocación de mandato. Ya que tiene el cómputo de votación y nos da los resultados el INE, como nos los dio y nos dijo, aquí 18% salió a votar y 16% dijeron queremos que siga el presidente, 2% dijeron
no queremos que siga el presidente. Ahí está ya el cómputo de la votación. Una vez que se tiene ese cómputo de la votación, entonces el INE emitirá los resultados de los procesos de revocación de mandato al titular del Poder Ejecutivo Federal. Ya que tiene los resultados del INE, se los manda al presidente. Mira, así estuvo el cómputo y aquí la mayoría de la ciudadanía decidió no revocar el mandato, o la mitad de la ciudadanía decidió sí revocar el mandato. Total, ahí se tiene el cómputo. Este cómputo, que ya en la realidad fue 18%, pues lo emitió el INE. Bueno, una vez que se tiene el cómputo, emitirá el INE entonces los resultados de los procesos de revocación de mandato al presidente. Se lo manda al presidente y le dice: mira, aquí están tus resultados. Como sucedió, aquí está que solamente votó el 18%, le dice el INE al presidente. Estos resultados, fíjense, se abre la etapa de impugnaciones, nos dice la ley, estos resultados podrán ser impugnados ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. O sea, si no estuvimos de acuerdo con ese 18% en el único proceso de revocación de mandato que hemos tenido, si no estamos de acuerdo con la participación del 18% de la ciudadanía, vamos a impugnarnos ante el tribunal ese cómputo de la votación. Y entonces el tribunal tendrá que revisar todo el procedimiento que realizó el INE, y si realizó todo ese procedimiento de revocación de mandato conforme a lo que dice la ley, o todo ese procedimiento de revocación de mandato no se realizó conforme a lo que dice la ley y se puede anular por parte del Tribunal Electoral. Acuérdense que el Tribunal Electoral tiene 6 salas regionales, 5 regionales, una especializada, pero también se llama regional, 6 salas regionales y la sala superior. Aquí, como se trata de revocación de mandato de la Presidencia de la República, pues es un tema que le compete directamente a la sala superior. Entonces, quien revisó ya en este primer procedimiento de revocación de mandato que se dio hace algún tiempo, quien lo revisó fue la Sala Superior del Tribunal Electoral. Entonces, vean cómo nuestros dos órganos electorales, nuestras dos máximas autoridades electorales, como son el INE, que organiza estos procedimientos de revocación de mandato, y el tribunal, que los revisa y los califica, pues participan las dos autoridades. Hagan de cuenta que es una elección, la organiza el INE y después califica esa elección el Tribunal Electoral. Pues revocación de mandato lo organiza el INE y luego califica ese procedimiento de revocación de mandato. El tribunal revisa que se hayan cumplido con todos los requisitos, con lo que marca la ley y con lo que marca la Constitución. Finalmente nos dice la ley: ninguna otra persona física o moral, sea a título propio o por cuenta de terceros, podrá contratar propaganda en radio y televisión dirigida a influir en la opinión de los ciudadanos y ciudadanas. Entonces aquí es otro tema muy importante, ¿no? Porque nos dice también la legislación: el instituto y los organismos públicos locales, según corresponda, promoverán la participación ciudadana. Es decir, ya convocamos a un proceso de revocación de mandato a nivel federal para la presidencia o a nivel local para una gobernatura. ¿Quiénes van a decirle a la ciudadanía: oye, va a haber un procedimiento de revocación de mandato? Pues el INE o los soples. Nada más ellos. En única instancia serán los encargados de la difusión de los procedimientos de revocación de mandato. O sea, como está actualmente la ley, el presidente de la República no puede andar diciendo: participen en el procedimiento para la revocación de mi mandato. Ni la jefa de gobierno, ni ninguna otra autoridad. Los únicos que deben promover la participación ciudadana para que vayan a este procedimiento de revocación de mandato son el INE o los soples. Y queda muy claro: ninguna otra persona física o moral podrá influir en la opinión de las ciudadanas y los ciudadanos. Y el único que les va a decir: vengan a votar, es el INE o es el OPLE. Después también, ¿qué nos dice la Constitución? Durante el tiempo que comprende el proceso de revocación de mandato, desde la convocatoria hasta la conclusión de la jornada en donde se tomó o se llevó a cabo la votación, deberá suspenderse la difusión de los medios de comunicación de toda propaganda gubernamental en cualquier orden de gobierno.
Entonces, desde que sale la convocatoria y nos dicen, ¿sabes qué? Va a haber un procedimiento de revocación de mandato a la ciudadanía y se va a llevar en tal fecha, nos están convocando para ir a tal fecha a votar, dice la Constitución, no puede haber ningún tipo de propaganda gubernamental. Porque como estamos hablando de revocar el mandato al presidente, pues ningún orden de gobierno puede hablar bien o mal del presidente. Esto muchos dicen, pues este tema está atentando contra la libertad de expresión de los órdenes de gobierno, de los servidores públicos, y esto también está atentando contra el derecho a la información. Hay quienes dicen, si va a haber revocación de mandato, pues que el presidente se defienda y diga todo lo que ha hecho, y que quizá otros servidores públicos también digan, no estoy de acuerdo con todo lo que ha hecho el presidente, entonces vota por la revocación de mandato. Hay quienes dicen, así debe de ser, porque saben que así sucede en los países de democracias más avanzadas, como los países anglosajones. En los países anglosajones no se suspende la difusión en los medios de comunicación de propaganda gubernamental. Sigue ahí la propaganda gubernamental. Puede decir el presidente, yo estoy haciendo todo esto. Puede decir la jefa de gobierno, yo estoy haciendo todo esto. Puede decir el gobernador del Estado de México, yo estoy haciendo todo esto en un procedimiento de revocación de mandato. Es decir, puede haber propaganda de gobierno. En México no, está ahí el candado. Y fíjense algo muy interesante, el plan B dice que ya se va a poder ahora sí. Que los servidores públicos ya se pueden pronunciar con propaganda gubernamental, pero sin utilizar recursos públicos. Ya se abre la puerta, se quita este candado de la libertad de expresión, ya se quita esta cláusula de neutralidad, ya pueden opinar los servidores públicos sobre un procedimiento de revocación de mandato, ya pueden utilizar propaganda gubernamental sobre un procedimiento de revocación de mandato. Así dice el plan B, pero ¿cuál es el verdadero problema? Que la Constitución no dice así. Habrá quienes estén de acuerdo con el plan B y digan, pues qué bueno que un servidor público ya puede decir, voten por la revocación de mandato a favor o voten por la revocación de mandato en contra. Ahorita no se puede, porque así lo dice la Constitución. La ley vigente actual dice que no se puede. Pero como ya se aprobó una nueva ley en diciembre de propaganda gubernamental, esa nueva ley dice que sí se puede. Entonces estamos ahí en un limbo donde la ley anterior ya no es vigente porque ahora ya se aprobó el plan B en diciembre, por lo menos esta ley de propaganda gubernamental ya se aprobó. Entonces en este momento, pues esa ley es vigente, la nueva, la del plan B, relacionada con la propaganda gubernamental. Pero ¿qué pasó con esa nueva ley del plan B que se aprobó en diciembre? Está impugnada ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, vía acción de inconstitucionalidad. Por eso les digo que estamos en el limbo. ¿Qué ley aplicamos? ¿La anterior? Pues no, pues ya salió una nueva. Aplicamos la nueva, oye, pero se impugnó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La ventaja que tenemos ahorita, obviamente relacionada directamente con este tema, es que no hay revocación de mandato. Y la ventaja que tenemos también ahorita, si fuera una elección federal de diputaciones, senadurías o presidente, es que esta nueva ley de propaganda gubernamental, pues no aplica todavía porque no hay elecciones. Entonces nos va a dar tiempo que la Suprema Corte de Justicia, bueno, eso espero yo, se pronuncie sobre esta nueva ley de propaganda gubernamental y otras 5 leyes que seguramente se van a impugnar ante la Corte. 2 ya se impugnaron y 4 está a punto la próxima semana, yo creo, de aprobarlas el Senado, de que se promulguen, de que se publiquen, y una vez que se publican estas 4 nuevas leyes, pues también se va a tener que revisar todo el plan B en su conjunto por la Suprema Corte. Pero entonces, bueno, conforme a esta nueva legislación, ¿cuándo va a haber figura de revocación de mandato para la elección presidencial? Pues hasta que tengamos una nueva presidenta o un nuevo presidente y lleve 3 años. Entonces, ¿saben qué? Cuando suceda eso, que será por ahí del 27, 28, por ahí,
pues ya creo que ya vamos a tener claramente si el plan B se aprobó por la Corte o claramente si el plan B no se aprobó por la Corte, y entonces ya vamos a saber claramente qué hacemos con estos temas de propaganda gubernamental. En una de esas, para el 27-28 ya tenemos una reforma electoral constitucional y ya veremos qué pasa. Pero bueno, ahorita como están las cosas es que está una ley ahí impugnada ante la Suprema Corte que habla de propaganda gubernamental. Pero la Constitución nos dice no puede haber propaganda gubernamental si hay proceso de revocación de mandato. Y desde mi punto de vista, si así lo dice la Constitución, pues se tiene que cumplir, aunque la ley diga algo distinto. Porque debe prevalecer la Constitución sobre cualquier legislación secundaria. Pero les digo, en una de esas, esto que estamos leyendo en la Constitución, se le hacen ajustes a la propia Constitución antes del nuevo procedimiento de revocación de mandato, que será por ahí de los primeros meses del 2028. Por lo tanto, no hagan caso tanto ahora a la legislación secundaria. Hay que esperar a ver cómo se pronuncia la Corte, pero sí hay que hacer caso a esto que estamos leyendo, porque son disposiciones que están en la Constitución y que ya no se van a modificar porque no pasó la reforma electoral constitucional. Y también nos dice, ¿no? La Constitución, entonces, los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente de gobierno de los tres órganos de gobierno, municipales, estatales y federales, solo podrán difundir las campañas de información relativas a servicios de educación y salud. Es decir, ningún orden de gobierno puede pronunciarse sobre la revocación de mandato o no, y ningún órgano de gobierno puede difundir propaganda gubernamental cuando estemos en proceso de revocación de mandato. No puede haber difusión de propaganda gubernamental por ningún órgano de gobierno. Y esto lo dice la Constitución. Entonces, si el nuevo plan B dice otra cosa, pues no puede ir en contra de la Constitución. Si el plan B va en contra de la Constitución, lo que aplica es esto que estamos leyendo. Aunque el plan B diga, no, ¿sabes qué? Ahora sí puede haber propaganda gubernamental. Mientras no, se utilicen recursos públicos. Bueno, a lo mejor está bien eso, porque se está potencializando la libertad de expresión y el derecho a la información. Se está diciendo pues que haya propaganda gubernamental o que sea proceso de revocación de mandato, no importa. Que el presidente diga qué está haciendo y ya la ciudadanía decidirá si le revoca el mandato o no, pero ¿por qué no puede decir el presidente qué está haciendo? ¿Por qué no puede hablar el presidente de propaganda gubernamental? Ah, no, es que estamos en procedimiento de revocación de mandato. No, pues desde mi punto de vista es mejor que diga el presidente qué está haciendo, yo ya veré si voto para que se le revoque el mandato o voto para que no se le revoque. Pero ahorita la Constitución dice no puedes decir nada, se debe de suspender toda difusión gubernamental. Creo que aquí hay que reformar la Constitución para fortalecer la libertad de expresión, el derecho a la información y que de alguna forma nosotros tomamos la decisión si se revoca o no el mandato con propaganda gubernamental. No hay problema, pues que digan los tres órdenes de gobierno lo que quieran. Yo ya veré si voto por la revocación de mandato o no. Pero esto está en la Constitución, entonces ahorita la Constitución dice debe suspenderse toda la difusión. A lo mejor avanzamos, tenemos una nueva Constitución más avanzada y dice ya no tiene de suspenderse la difusión gubernamental en un futuro. Pero para eso necesitamos una reforma constitucional. Y mientras no tengamos reforma constitucional, pues la difusión debe suspenderse de cualquier tipo de propaganda gubernamental por los tres órdenes de gobierno. Así estamos ahorita. Les digo, en el futuro ojalá tengamos una reforma constitucional que abra un poco más la libertad de expresión, que abra un poco más el derecho a la información, pero no, mientras no se tenga la reforma constitucional hay que atender a la suspensión de la difusión, tanto en procesos electorales como en la revocación de mandato. Y si el plan B dice lo contrario a esto, pues ¿qué creen, no? Yo no soy adivino ni mucho menos, pero lo más seguro es que la Suprema Corte diga pues el plan B es inconstitucional, porque es contrario a esto que estamos leyendo. Y si la Corte no dice que es inconstitucional, entonces luego van a llegar los casos al Tribunal Electoral y el Tribunal Electoral tendrá que decir, pues eso que dice el plan B es inconstitucional porque es contrario a esto que estamos leyendo de la Constitución. Ya veremos qué etapas se llevan a cabo, cómo se van resolviendo las etapas, pero acuérdense que cualquier norma constitucional
la va a revisar primero la Corte y luego la va a revisar el Tribunal Electoral. Y la Corte puede declarar la invalidez de una ley contraria a la Constitución y el Tribunal Electoral puede inaplicar una norma contraria a la Constitución. Si el plan B es contrario a esto que estamos leyendo, que es disposición constitucional, pues ya sea que la Corte diga el plan B es inconstitucional o que luego el Tribunal Electoral diga se inaplica el plan B porque va contrario a esto que estamos diciendo. Total, así está la historia y entonces hasta la fecha, en un procedimiento de revocación de mandato debe suspenderse todo tipo de propaganda gubernamental, independientemente de lo que diga o no diga el plan B, porque el plan B es legal y esto que estamos estudiando y analizando, pues es constitucional y siempre debemos tener claro que debe prevalecer la Constitución sobre cualquier norma legal y esto pues también debe prevalecer sobre cualquier acuerdo del INE, por ejemplo, sobre cualquier lineamiento, sobre estatutos de partidos políticos. Todo esto que estamos leyendo como está en la Constitución es lo que debe de prevalecer. Después, bueno, cuando se hizo esta reforma constitucional que habló de la revocación de mandato, pues también se reformaron algunas otras normas. Y como octavo, como paso octavo se dice, el Congreso de la Unión tendrá que emitir una ley reglamentaria relacionada con la revocación de mandato. Ahora, también lo prevé claramente la Constitución. ¿Qué pasa si la mayoría de la ciudadanía decide revocarle el mandato? Ya no vas a ser presidente. Fue al proceso de revocación de mandato, fue más del 40%, como lo exige la Constitución y la ley. Acudió a ese proceso de revocación de mandato más del 40% de las personas que están en la lista nómina. Y esas personas decidieron que se le revocara el mandato al presidente o a la presidenta, lo que sea. Entonces vamos a tener lo que dice el artículo 84 de la Constitución, una falta absoluta del presidente de la República. Por lo tanto, en tanto el Congreso nombra al presidente, o en este caso presidenta interina o sustituta, en este caso presidente o presidente sustituto, lo que deberá ocurrir en un término no mayor a 60 días es que el secretario de Gobernación o la secretaria de Gobernación, que ya tuvimos secretaria de Gobernación en México, la exministra Sánchez Cordero, bueno, provisionalmente la titularidad, entonces asumirá el secretario de Gobernación provisionalmente la titularidad del Poder Ejecutivo. ¿Qué nos dice en pocas palabras el 84 de la Constitución? Mira, si le revocan el mandato al presidente, entonces funge como presidente sustituto el secretario de Gobernación y el secretario de Gobernación tiene que convocar al Congreso de la Unión para que se elija un nuevo o una nueva presidenta de la República atendiendo el artículo 82 de la Constitución. Nada más que, ¿qué pasa aquí? Que también ha sido un tema muy discutido. Si falta el presidente, quien nombra al nuevo presidente es el Congreso, las legisladoras, los legisladores. Ya al nuevo presidente no lo nombra la ciudadanía. Entonces muchos dicen, no, debería de convocarse a una elección para que sea la ciudadanía la que nombre al nuevo presidente. Bueno, actualmente la Constitución nos dice si se le revoca el mandato a ese presidente, será el Poder Legislativo el que nombre un nuevo presidente o una nueva presidenta. ¿Qué cuánto va a durar? Pues 2 años y fracción, nada más. El nuevo presidente o presidenta que nombre el Congreso tendrá como facultad, o sea, tendrá en el ejercicio de sus funciones esa nueva presidenta o nuevo presidente, pues solamente lo que le quedaba al presidente que le revocaron el mandato. Si se le revoca el mandato y se le notifica al presidente, ¿sabes qué? Ya no puedes seguir de presidente porque se te revocó el mandato. Entonces, pues si se va 2 meses, 2 años y medio antes, pues el nuevo presidente va a ejercer funciones 2 años y medio nada más para que termine el mandato de ese presidente. Pero insisto, ¿cuál es el problema? Que el nuevo presidente no lo nombra la ciudadanía. No vota la ciudadanía por él. El nuevo presidente lo nombra el Poder Legislativo.
Entonces, bueno, son cuestiones que se deben de ver. Insisto, muchos dicen, no, pues es que convoca una elección extraordinaria y vuelve a organizar una elección para la presidencia de la República. Es otra opción. Sin embargo, la opción que está ahorita es que es el propio Poder Legislativo el que nombre al nuevo presidente. Ahora también nos dice la Constitución, quien ocupe provisionalmente la presidencia no podrá remover o designar a los secretarios de Estado sin autorización previa de la Cámara de Senadores. Es decir, el secretario o la secretaria de Gobernación no puede remover o designar ningún secretario de Estado si no lo autoriza la Cámara de Senadores, porque el secretario de Gobernación simple y sencillamente es un presidente o presidenta provisional. Asimismo, entregará al Congreso de la Unión un informe de labores en un plazo no mayor de 10 días, contados a partir del momento en que termina su encargo. Bueno, ya terminó el presidente provisional, ya se nombró un nuevo presidente. 10 días después, ese presidente provisional tendrá que decirle al Congreso qué fue, ¿no? Cuáles fueron las labores que realizó mediante o durante el tiempo que fue presidente provisional para nombrar una nueva presidencia. Ahora, otra parte también, todo esto que estamos leyendo está en la Constitución, entonces el plan B no lo puede cambiar, ¿no? Ahora, cuando la falta absoluta del presidente ocurriese en los 2 primeros años del periodo respectivo, que esto no puede suceder en la revocación de mandato, porque la revocación de mandato es 3 años después. Pero de todos modos hay que leerlo, ¿no? Cuando falte el presidente 2 años antes, si el Congreso de la Unión se encuentra en sesiones y concurriendo cuando menos las 2/3 partes del número total de los miembros de cada Cámara, senadores y diputaciones, se constituirá inmediatamente el colegio electoral y nombrará por escrutinio secreto y por mayoría absoluta al nuevo presidente interino. Pues aquí nos dice la Constitución, si falta el presidente los 2 primeros años, se nombra por parte del Congreso de la Unión. Pero esto no aplica para la revocación de mandato porque la revocación de mandato, como ya vimos, se realiza al 3er año. Entonces no va a haber falta del presidente porque se le revocó el mandato durante los 2 primeros años. Igualmente dice la Constitución, ¿no? El mismo Congreso expedirá entre los 2 días siguientes dicho nombramiento, de dicho nombramiento, la convocatoria para una elección del presidente que debe concluir el periodo determinado del anterior presidente. No les leo todo, pero en pocas palabras nos dice, si falta el presidente 2 años antes, 2 años, los primeros 2 años de su ejercicio, sí nos vamos a elecciones extraordinarias. Pero si falta el presidente después de 2 años de su ejercicio, entonces no nos vamos a elecciones extraordinarias. Se nombra un presidente por parte del Congreso. En la revocación de mandato, como se da a los 3 meses, ya no, a los 3 años, ya no podemos convocar a elección extraordinaria, porque la Constitución dice los primeros 2 años. Aquí la revocación de mandato fue al 3er año, entonces ya no vamos a acudir la ciudadanía a votar por un nuevo presidente. Como fue a los 3 años, pues el Congreso, los legisladores, las legisladoras nombrarán a un nuevo presidente. Entonces es una inconsistencia que algunos dicen que tiene la revocación de mandato. Oye, si le revocamos el mandato, yo como ciudadano o ciudadana, perdón, no voy a poder votar por el nuevo. Lo va a nombrar el Poder Legislativo. Entonces ahí está el riesgo, ¿no? Porque yo como ciudadano puedo decir, pues voy a ir a que le revoquen el mandato. Ya gané, le revocaron el mandato, pero ahora yo como ciudadano no puedo decidir quién será el nuevo presidente. Eso lo va a decidir el Poder Legislativo, ¿no? Entonces hay que ver esos temas, esas inconsistencias, pero sí queda muy claro en la Constitución. La revocación de mandato ese proceso iniciará después de que cumpla 3 años en el ejercicio la presidencia de la República, ¿no? Luego, en el caso, también son disposiciones constitucionales, en el caso de haberse revocado el mandato del presidente de la República, lo mismo asumirá provisionalmente la titularidad en la presidencia del Congreso dentro de los 30 días, etcétera. O sea, seguimos en los mismos supuestos si falta el presidente, ¿no? Y acuérdense, no, lo dejamos también ahí simplemente como conclusiones, tenemos presidente provisional para unos casos, presidente interino para otros casos, presidente sustituto para otros casos, o presidente
por revocación de mandato. Aquí no falleció, no renunció, que no puede renunciar, no pasó nada, simple y sencillamente en un procedimiento de revocación de mandato. Ya no puede ser presidente porque le revocaron el mandato. Por lo tanto, se denomina un presidente provisional y después, como ya vimos, el Poder Legislativo nombrará al nuevo presidente o a la nueva presidenta. Aquí también les dejo en esta lámina pues los requisitos, ¿no? Para ser presidente. Todavía seguimos con este tema de los 35 años. Si se le revoca el mandato al presidente, pues se tendrá que revisar que el nuevo presidente o la nueva presidenta cumpla con estos requisitos, ¿no? De tener 35 años cumplidos, haber residido en el país durante todo el año anterior a la elección, no ser secretario, etcétera, no de Estado, fiscal, general, etcétera. Y luego son obligaciones del ciudadano de la República votar en las elecciones, pero también fíjense, está en la Constitución como obligación. Acudir a las consultas populares se supone, nos dice la Constitución, que es una obligación, no solamente ir a las elecciones, sino también participar en las consultas populares, o sea, conforme a la Constitución, no es opcional, es una obligación. Y también conforme a la Constitución, no es opcional, es una obligación de toda la ciudadanía, como vemos aquí, votar en los procesos de revocación de mandato. Es una orden constitucional para toda la ciudadanía, pues votar en los procedimientos de revocación del mandato. El problema es que no hay sanción. Vean lo que pasó en el único procedimiento que hemos tenido de revocación de mandato. Solamente acudió el 18%. ¿Y qué le pasó al 82% que no acudió al procedimiento de revocación de mandato? Si la Constitución nos dice que es una obligación, pues la Constitución nos dice que es una obligación, pero no pasó nada porque no hay un catálogo de sanciones. En otros países sí hay sanciones. Si no acudes a votar, te sancionan. Por ejemplo, en Uruguay, si no acudes a votar, pues eres sujeto a una sanción. Y en Uruguay ha funcionado, porque ¿saben cuántos votan en Uruguay? 95% de los de la lista nominal. Pero en México está como una obligación ir al procedimiento de revocación de mandato, pero si no vamos, pues no hay sanción. Y así pasó en el único que hemos tenido, que el 82% no fue al procedimiento de revocación de mandato. Era una obligación conforme a la Constitución, pero al no haber sanciones, pues no le pasó nada a toda la ciudadanía que no acudió, ¿no?, al procedimiento de revocación de mandato. Y aquí lo mismo sucede. Todo esto que hemos estado analizando del presidente era a nivel federal, lo mismo tenemos. Acuérdense que nuestra Constitución tiene el orden federal, pero lo mismo sucede en el orden local. Todo lo que hablamos del presidente y de la revocación del mandato del presidente también se habla en algunos casos para las gobernaturas, no más que a nivel local. Si estamos hablando a nivel federal, es presidente. Si estamos hablando a nivel local, es gobernadora o gobernador. Y aquí nos dice el 116, los poderes de los estados podrán organizarse conforme a la Constitución. Y también nos dice lo mismo, ¿no? Los gobernadores o gobernadoras van a durar en su encargo 6 años y su mandato podrá ser revocado. ¿Qué nos está diciendo aquí claramente el 116 de la Constitución? También debe de haber procedimientos de revocación de mandatos en todas las entidades federativas para la elección de la gobernatura. No nos dice sí o no, sino debe de ser. Fíjense, los gobernadores, en este caso, las gobernadoras y los gobernadores de los estados no podrán durar más de 6 años, eso ya lo sabemos de toda la vida. Nadie puede durar más de 6 años. Pero dice, y su mandato podrá ser revocado. Aquí la Constitución le está abriendo la puerta a todas las entidades federativas para que implementen procedimientos de revocación de mandato en las gobernaturas. Porque vean también lo que dice el segundo párrafo, ¿no? Las constituciones de los estados establecerán las normas relativas a los procesos de revocación de mandato del gobernador en la entidad. Esto fue en el 2019, entonces se entiende, yo no tengo el dato, pero se entiende que a la fecha ya todas las entidades federativas deben de haber implementado en su constitución
proceso de revocación de mandato para la gobernadora o el gobernador de la entidad. Les digo, desconozco si en este momento las 32 constituciones de las entidades federativas ya plasman la figura de revocación de mandato para la gobernadora o el gobernador en funciones. Pero la Constitución Federal en el 116 lo está diciendo claramente. Todos los estados, todas las constituciones deben de implementar en sus normas constitucionales locales la figura de la revocación de mandato y obviamente todos los requisitos y todo lo necesario para realizar el procedimiento de revocación de mandato. O sea, lo que pasa en el orden federal con la presidencia de la República también debe de suceder en el orden local con las gobernaturas. Entonces, por ejemplo, si yo ahorita analizo la Constitución de Sinaloa, pues se los digo sinceramente, no sé si exactamente ya en este momento la Constitución de Sinaloa tiene la figura de revocación de mandato, pero debería de tenerla porque es un mandato de la Constitución Federal que nos dice aquí, ¿no? Lo vuelvo a repetir, las constituciones de los estados establecerán las normas relativas a los procesos de revocación de mandato del gobernador de la entidad. Entonces ya debe haber procedimientos y si no deben de estar por aprobarse procedimientos de revocación de mandato. Y como todos vivimos en una entidad federativa, van a ver que ya en los próximos años vamos a acudir a un procedimiento de revocación de mandato. Y las reglas serán similares a las federales. ¿Cuándo se va a hacer el procedimiento de revocación de mandato a una gobernadora o un gobernador? Pues 3 años después de ejerció las funciones. Entonces, en su estado, el gobernador o la gobernadora tiene 1 año, 2 años, todavía no se debe implementar el proceso de revocación de mandato. Pero si en su estado la gobernadora o el gobernador tiene 3 años, pues ya debería estar implementándose el procedimiento de revocación de mandato y ya debería estar emitiéndose una convocatoria en su estado para que ustedes acudan tal domingo a votar si quieren que siga la gobernadora o el gobernador o si quieren revocarle el mandato a la gobernadora o el gobernador. Pues vean cómo empezamos en presidencia, ya estamos en gobernaturas. Habrá que revisar, les digo, las 32 entidades federativas a ver si ya lo señalan así sus constituciones, pero esto va, les digo, este tema de los mecanismos de participación ciudadana pues van muy avanzados. Y este mecanismo de revocación de mandato pues ya lo tenemos en la Constitución para la presidencia de la República y ya lo tenemos en la Constitución para todas las gobernaturas de las 32 entidades federativas. Entonces no lo duden ninguna o ninguno de ustedes que en un futuro los van a convocar a ir a votar un procedimiento de revocación de mandato. Habrá que ver qué reglas emite cada una entidad federativa, si siguen hablando del 3% de los de la lista nominal, que le soliciten al Instituto Estatal Electoral ese proceso de revocación de mandato y que para que sea válido se necesite un 40% de participación en esa entidad federativa. Seguramente las reglas serán similares, pero ojo, esto nunca se les pasa. También a nivel estatal es el 3% de los de la lista nominal o no sé qué porcentaje en ese estado los que deben solicitar el procedimiento de revocación de mandato. No puede decir el Instituto Estatal Electoral de Oaxaca, ya mañana inicio el procedimiento de revocación de mandato. No es de oficio. No lo organiza el INE a nivel federal y los soples o los institutos estatales electorales locales no lo organizan de oficio. Tienen que solicitarlo. Y a nivel federal nos dice la ley 3% de los de la lista nominal. A lo mejor es similar a nivel local, 3% de los que están en la lista nominal del Estado. Lo deben de solicitar. ¿A qué me refiero con esto? Si nadie solicita la revocación de mandato, no va a haber revocación de mandato. No es un tema de la autoridad. Por eso es un mecanismo de participación ciudadana. Lo debe solicitar la ciudadanía. Ellos deben de pedir eso. Por ejemplo, en Quebec, ¿qué pasó? Ya lo platicamos. Quebec quería separarse de Canadá. ¿Quién pidió separarse de Canadá? Pues la ciudadanía. Si no, pues ni se lleva a cabo el procedimiento. ¿Quién pidió separarse en Inglaterra de la Unión Europea?
Pues la ciudadanía, si no, no hay ningún referéndum, pero la ciudadanía lo pidió, un determinado porcentaje de la ciudadanía. En México, ¿quién debe de pedir la revocación de mandato? Pues la ciudadanía. Un determinado porcentaje de la ciudadanía. Por eso es muy importante la cultura política que tengamos las ciudadanas y los ciudadanos, porque les digo, si nadie lo pide, no va a haber procedimientos de revocación de mandato. A lo mejor en su entidad federativa ya está en la Constitución el procedimiento de revocación de mandato y ya el gobernador o la gobernadora tiene 3 años, pero ¿qué creen? En su entidad federativa nadie lo solicitó, mucho menos el 3%. Si no lo solicitó el 3%, no va a haber procedimiento de revocación de mandato para la gobernadora o para el gobernador porque nadie lo solicitó. Entonces depende de nosotros. Son temas, estos mecanismos de participación ciudadana, son temas que le conciernen directamente a la ciudadanía, no tienen nada que ver con el gobierno, no tienen nada que ver con los políticos. Fíjense lo importante, por eso la cultura política la tenemos que cambiar. ¿Cómo debemos empezar ahorita? Pues que toda la ciudadanía conozca que hay un procedimiento de revocación de mandato y cuáles son sus elementos y qué puede suceder. Si la ciudadanía no está enterada que hay un procedimiento de revocación de mandato y no sabe exactamente en qué consiste ese procedimiento, pues nunca lo va a solicitar. Entonces, pues por pasos, la difusión, que la ciudadanía esté enterada, que la ciudadanía está bien informada y que la ciudadanía conozca cuáles son las consecuencias de un procedimiento de revocación de mandato y cuáles son los porcentajes necesarios para echarlo a andar y cuáles son los porcentajes necesarios para que sea válido ese procedimiento de revocación de mandato. ¿Y quién lo va a organizar? Como es el INE. ¿Y quién lo va a calificar? Como es el Tribunal Electoral. A nivel local sería igual. ¿Quién lo va a organizar? El OPLE. ¿Y quién lo va a calificar? El Tribunal Electoral del Estado. Quizá, o no sé si en alguna entidad federativa, cambien ese procedimiento. Pero esto que les digo, si no está enterada la ciudadanía, la pregunta es cómo se va a solicitar un procedimiento de revocación de mandato con el 3% si la ciudadanía no conoce que existe ese procedimiento. Lo mismo, mecanismos de participación ciudadana, por ejemplo, una consulta popular. Si no sabe la ciudadanía que hay una consulta popular, pues no va a ir tal domingo a acudir a esa consulta popular y dar su opinión. Si no sabe la ciudadanía que hay un referéndum, pues no va a acudir al referéndum. Ahorita la ciudadanía lo que sí tiene muy claro es que va a haber elecciones, por ejemplo, en el 2024. Pero a lo mejor la mayor parte de la ciudadanía no tiene muy claro que hay procedimientos de consulta ciudadana, de revocación de mandato, de referéndum, de plebiscito. ¿Lo sabe la ciudadanía? Esto de revocación de mandato, ¿lo sabe la ciudadanía? Pues la mayoría no. Entonces, ¿cómo lo van a solicitar? Por eso la difusión es fundamental. Les digo, apenas estamos empezando. Los canadienses, ¿ustedes creen que sabían que había un referéndum donde podían solicitar separarse de Canadá? Pues claro que sabían. En Estados Unidos, la revocación de mandato, pues participó el 66%. Entonces, ¿sabían que había un procedimiento de revocación de mandato para el gobernador de California? Pues claro que sabían si participó el 66%. Aquí, ¿qué pasó en el procedimiento de revocación de mandato que tuvimos para el presidente? Pues participó el 18% y creo que nos fue bien, porque por lo menos el 18% sí sabía que había un procedimiento de revocación de mandato para la presidencia de la República y en qué consistía, pero la ley exige el 40%. Entonces, primero todos estos procedimientos de mecanismos de participación ciudadana, lo primero es que lo conozcan muy, pero muy bien las ciudadanas y los ciudadanos. Y lo tercero es que lo soliciten directamente ante las autoridades. Por lo menos nosotros ya ahorita ya sabemos en este momento quién solicita los procedimientos o estos de revocación de mandato, la ciudadanía, un 3%. ¿A quién? Al Instituto Estatal Electoral o al INE. ¿Quién emite la convocatoria? El INE o el Instituto Estatal Electoral. ¿Cuáles son las condiciones? Bueno, que haya difusión y que vote por lo menos un 40%. ¿Quién va a revisar esa votación? Pues el Tribunal Electoral. ¿Quién va a calificar esa votación? Pues el Tribunal Electoral. ¿Quién va a decir si es válida y vinculante o no esa revocación de mandato? Pues el Tribunal Electoral. Si el Tribunal Electoral dice se obtuvo el 40% más de la votación,
es válida esa revocación de mandato. O como dijo el tribunal en la que tuvimos, si se obtuvo el 18%, pues no tiene caso analizar otros temas porque no es oficial esa revocación de mandato, no es válida, no es legal, porque la ley nos dice que para que sea válida se necesita el 40%. Entonces, si nomás obtuvimos el 18 y nos los está diciendo el INE es que nomás obtuvo el 18, pues el tribunal lo que contestó cuando calificó ese procedimiento de revocación de mandato es, pues entonces no tiene ningún caso revisar otros temas que se impugnaron porque no es válido. Simple y sencillamente no llegamos al 40%. Pero la pregunta es, ese día que se llevó a cabo la revocación de mandato, ¿cuántas ciudadanas y cuántos ciudadanos sabían de ese proceso de revocación de mandato? Sabían que se necesitaba su voto para llegar al 40%. Y sabían que en un momento dado pues se podía revocar el mandato al presidente en funciones. Pues lo que nos dicen los datos, lo que nos dice la matemática, es que solo el 18% conocía todos esos datos, la figura de revocación de mandato y sus consecuencias. Porque fue solamente un 18% el que acudió a las urnas. Y les digo, muchas dicen, no, pues estuvo muy importante el 18%. De 94 millones, el 18%, pues es mucho. Pero de todos modos, la ley dice 40. No me sirve el 18. Necesito 40. Entonces ahorita sí tenemos mucho tiempo para la elección presidencial. O sea, para una revocación de mandato de la elección presidencial faltan 4 años, 5 por ahí. Pues bueno, es tiempo suficiente para hacer más eficientes todos esos procedimientos, dejarlos más claros, difundirle a toda la ciudadanía, decirle a toda la ciudadanía, oye, procedimientos de revocación de mandato para la presidencia y para las gobernaturas, para que se vaya preparando la ciudadanía y en 3 años, en 2 años, según la entidad federativa, o en 4 años a nivel federal, ya acuda la ciudadanía a revocar o no un mandato de una gobernatura, de una presidencia, y no estemos ahí adivinando en 3 años, pues qué es eso de revocación de mandato y por qué ahora el domingo tengo que ir a una casilla a hablar de revocación de mandato, si revoco o no el mandato, ¿de qué se trata esa situación? Yo creo que en unos años esto ya va a quedar muy claro y si a esto le agregamos lo que platicamos ayer, si a esto le agregamos la tecnología, y ya nos dice, por ejemplo, el INE, va a haber procedimiento de revocación. Imagínense el INE en el 2027 diciéndonos, va a haber un procedimiento de revocación de mandato para la presidencia de la República. Va a ser en 3 meses y va a ser en forma electrónica y va a ser desde su celular. No, hombre, ya estamos del otro lado. Pero yo no sé si en el 2028 podamos votar desde nuestro celular para aprobar o no aprobar una revocación de mandato. Si así sucede, créanme que es fácil, pero fácilmente vamos a llegar al 40%. Si votamos desde nuestro celular, yo casi les puedo asegurar que va a participar por lo menos un 60% de los que están en la lista nominal. Del 28, que seguramente vamos a ser más de 100 millones, ya van a votar desde su celular y vamos a tener una participación del 60%. Entonces va a ser válida esa revocación de mandato. ¿Qué decida la ciudadanía? Pues ni siquiera sabemos quién va a ser la presidenta o el presidente y qué hizo en esos 3 años. Pero necesitamos que en estos procedimientos de participación ciudadana se empaten con la tecnología. Les digo, es muy lamentable que para el 2024 vamos a tener elecciones todavía con boletas, todavía con casillas, todavía con credenciales físicas, boletas con miles de candados, tener que llenar actas a mano, etcétera, etcétera, etcétera. 2024 y todavía llenando actas a mano y si nos equivocamos, no le podemos robar, no le podemos borrar y no tenemos otro original y si se pierde el paquete ya se sabe la historia y si se pierden unas boletas ya se sabe la historia, etcétera. Esa historia que tenemos años y años platicándola de las boletas y los paquetes y las casillas y todo esto, pues la vamos a seguir platicando en el 2024. Ni modo, seguimos igual. Ojalá para el 2027 ya podamos platicar, no, pues yo voté desde mi celular, no, yo desde mi computadora, que otro nos diga yo desde mi computadora no pude, entonces voté en una computadora pública, no, pues yo vivo en una zona rural y ahí había una urna electrónica o hay una computadora ahí en la zona rural
que instaló el INE, ojalá y estemos hablando de eso. Los resultados se obtuvieron 5 minutos después de que se cerró la elección, nadie impugnó los resultados, o sea, eso quizá lo podemos estar hablando en 2027, 2028, pero para el 24 vamos a seguir hablando de lo mismo: acta de escrutinio y cómputo, acta de jornada electoral, acta de clausura, hojas de incidentes, boletas, casillas, urnas, paquetes. Pero bueno, así estamos en este momento. Así está la figura de la revocación de mandato. Lo único que nos debe de quedar claro es que, bueno, hay revocación de mandato para presidencia y hay revocación de mandato para gobernaturas en las 32 entidades federativas, obviamente incluyendo la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Bueno, compañeras y compañeras, con esto terminamos. Ya es viernes en la tarde. No sé si los voy a volver a ver en este diplomado o no. Si acuden a otro diplomado posteriormente, seguramente nos vamos a ver. No recuerdo si tengo otra sesión con ustedes en este diplomado o no, pero si no la tuviera, pues sí quiero decirles que de verdad los felicito. Es viernes en la tarde, son 6:30, están aquí informándose sobre temas importantes para toda la ciudadanía. ¿Qué quiere decir eso? Pues que ustedes son personas ejemplares en nuestro país. No todos están ahorita tomando un curso. Es más, son muy pocos los que están ahorita tomando un curso. Si todas las mexicanas y los mexicanos fueran como ustedes, pues créanme, se los digo en serio, tendríamos un país muy diferente. Por eso los felicito. Muchas gracias a todas y a todos por su atención. Y acuérdense, si este es mi correo electrónico, con toda confianza pueden escribirme a mi correo electrónico dario.mora@te.gov.mx para cualquier tema que quieran ver, para cualquier tema que tenga que ver con la oferta académica de la Escuela Judicial Electoral, o si alguien quisiera esta presentación, escríbanme a mi correo electrónico y yo el lunes les hago llegar esta presentación contestándoles el correo. Si me escriben al correo y me dicen, oye, mándame la presentación, yo con todo gusto les contesto su correo mandándoles esta presentación. Bueno, por lo pronto me despido, que tengan un excelente fin de semana, les mando un fuerte abrazo a todas y a todos y de verdad muchas gracias por su atención y felicidades por acudir a estos cursos. También le agradezco mucho al ingeniero que le dio seguimiento a esta presentación. Cuídense mucho, les mando un fuerte abrazo y que tengan un excelente fin de semana. Nos vemos hasta la próxima. Muchas gracias. Gracias, Hasta doctor. luego, Jonathan, Alicia, Michelle, Laura, Rafael, muchas gracias, Martín, Diego, Alicia, muchas gracias a todas y a todos. Cuídense mucho. Hasta luego. Un abrazo. Nos vemos, Laura.